Descargo de responsabilidad. No tengo nada. Notas del autor. Tiempo de pelea. Capítulo 17. Sigue luchando, no te detengas. ¿Qué carajo? Bakugou gritó desde su asiento, con los ojos lo más abiertos posible. No era solo el chico explosivo el que estaba en estado de sorpresa, ya que la mayoría de los espectadores habían estado gritando y vitoreando en voz alta la batalla. El partido había sido rápido, pero no exento de emoción. De hecho, parecía haber demasiada emoción, ya que la multitud se había vuelto completamente loca en el momento en que Izuku había dado el primer golpe. Hubo una buena parte de la audiencia que apoyó a Shoto para que ganara, pero la forma en que lo había hecho fue suave, especialmente para aquellos que asistieron al festival con la esperanza de ver acción. A medida que avanzaba el partido, quedó claro para el mundo ver que Midori ya no era un competidor promedio, y tampoco le otorgaría fácilmente al Todoroki más joven una victoria fácil. Luego, las apuestas se elevaron a más alturas cuando Izuku presionó a Shoto con todo lo que pudo, azotando con bastante saña al usuario de mitad frío, mitad caliente. La clase 1, sabía que ambos adolescentes eran titanes entre ellos, pero ver al dúo mostrar este nivel de poder y destreza en la batalla los hizo sentir bastante inferiores. Incluso Bakugou tuvo que admitirse a sí mismo que si peleaba con Izuku, no saldría ileso. Le hizo rechinar los engranajes para admitir el hecho, pero el rubio se vio obligado a reconocer que el chupasangre era rival para él. Kyoka había estado aliviando los nervios de Momo ya que la niña rica sería la que enfrentaría a Bakugou. Su conversación terminó cuando Present Mic comenzó a dar su discurso habitual para animar a la multitud, presentando a los mejores luchadores de su clase, seguido de permitir que Mitnick diera las reglas y comenzara el combate. Estaba claro para todos ver que los adolescentes estaban listos para golpearse entre sí, y Izuku lo tomó literalmente mientras estaba al lado de Todoroki en el momento en que comenzó el partido. El punk rocker escuchó unos gritos de sorpresa provenientes de la pared vecina, las gradas de su clase hermana 1B. Los había estado escuchando quejarse todo el tiempo sobre el trato que la clase 1 había recibido, así que cuando se quedaron sin palabras frente al poder del vampiro y su oponente, Kyoka no pudo evitar la sonrisa de suficiencia que apareció en sus labios. Les sirve bien hablar sin saber una mierda sobre nosotros, pensó. La forma en que esa chica de pelo de vida había hablado sobre Izuku, casi como si él fuera la encarnación del mal, dejó a Kyoka realmente enojado. Le habría dicho a la niña que pensaba, pero Momo necesitaba su ayuda. No era como si Izuku no pudiera defenderse si llegaba el momento y pensó que sus acciones hablarían mucho más fuerte que las palabras. Kyoka sabía que Izuku había sido bastante amable con su primer oponente, misericordia que no mostró a su compañero de clase cuando escuchó el crujido del puño cerrado del vampiro chocando contra la mandíbula de Shoto y enviándolo a volar. Y luego, Izuku terminó la pelea de la manera más burlona y provocativa que posiblemente no podría haber imaginado. Él citó a AC. De ningún modo. La música de la era anterior a la peculiaridad había estado en declive, especialmente algo tan antiguo como AC, la banda ahora se ha vuelto más conocida entre los ciclos de fanáticos del rock duro. Para que él simplemente dejara escapar tal referencia, olvide el hecho de que golpeó legítimamente a Todoroki con electricidad real, ese era su propio nivel de increíble, sabía buena música. Ella sabía que a él le gustaba la música de estilo antiguo, uno no dejaba caer a Queen como música de entrenamiento para mierdas y risitas, pero esta era la mierda. Lástima que Momo parecía tener una gran aversión por Izuku, podrían convertirse en tan buenos amigos una vez que la niña rica superara cualquier problema que tuviera contra el vampiro. Kyoka dejó de lado sus planes de venganza contra la broma anterior de Izuku. En este momento, su objetivo sería hacer que sus amigos se conviertan en amigos. Sin embargo, eso se haría después de que ella lo felicitara por su victoria sobre Todoroki. Eso fue genial. XXX. Izuku levantó lentamente la mano derecha, la extremidad echando vapor y retorciéndose. Había puesto todo lo que podía detrás del ataque, la manga de su camisa era inexistente y lo demostraba. Parecía que necesitaba trabajar un poco más en eso, considerando que estaba listo para caer, muerto de cansancio.
Aún así, Izuku no pudo evitar que sus labios temblaran en una pequeña sonrisa mientras miraba a su oponente derrotado. Midoriya Izuku, el vampiro, acababa de ganar en un combate contra Todoroki Shoto, el hijo de Endeavor. La bestia interior lanzó un gruñido de placer en su cabeza, su sombra tratando de extenderse y alcanzar a la presa derrotada que se convertiría en sustento para ellos. El perdedor no tiene derecho a quejarse, el ganador se lo lleva todo. Tu tontería será muy apreciada, Todoroki. Nos daremos un festín con tu deliciosa sangre, el sabor era más delicioso después de todo. Fría y caliente, picante y refrescante, conviértete en nuestro alimento. Los colmillos de Izuku picaban terriblemente, se le hizo agua la boca al pensar en adquirir el factor peculiar de Todoroki. ¿Qué ganaría después de ingerir más del poder del adolescente de dos cabellos? Estaba muy ansioso por descubrir, caminando hacia Shoto con pasos lentos y la boca abierta. Y el ganador de este partido muy emocionante es el vampiro inmortal de UA. Gente en casa y media masiva, llegó el turno de los eventos que tanto les gusta a todos. El esperado ganador termina cayendo de su trono de gloria como recién llegado. El ganador de este partido es Midoriya Izuku. La fuerte voz de Present Miki hizo que Izuku saliera de su estupor, el vampiro apretó la mandíbula y ejerció su voluntad sobre el control de las sombras, los zarcillos oscuros regresaron a su nido en su sombra. La bestia interior chilló en su cabeza, golpeando contra la jaula que la retenía en su cabeza. El imomante lo apagó. Me ocuparé de ti más tarde, cálmate por ahora. Ejerció su fuerza de voluntad sobre la jaula en su cabeza, su paisaje mental de repente se calmó cuando la bestia interior fue sometida por su pura fuerza de voluntad. Lanzó un último gemido, un silencioso deseo de sangre que era su derecho, solo para ser encadenado bajo la influencia de la mente de Izuku. El adolescente cerró los ojos por un momento, soltando un suspiro cuando llegó a Todoroki. El vampiro podía sentir la pequeña muestra de sangre del otro adolescente descomponiéndose dentro de sí mismo, el factor peculiar era uno de los muchos dentro de él. Los Medbots llegaron corriendo desde la enfermería, llevando una camilla con ellos. Izuku vio que las máquinas se llevaban a su oponente y se preguntó si debería decir algo. Su fatiga venció y el vampiro caminó lentamente hacia las gradas de los estudiantes, muchos ojos posándose sobre su cuerpo mientras desaparecía lentamente bajo las sombras del pasillo. Rage había agotado su resistencia, el vampiro se preguntaba si sería capaz de enfrentar la siguiente ronda. Se estaría enfrentando a su infancia, conocida. Bakugou no era un amigo, y conociendo al rubio como él, Izuku podría decir que lo más probable es que nunca lo fueran. A menos que algo lograra cambiar la opinión del bombardero sobre su imagen del vampiro, siempre estarían en desacuerdo el uno con el otro. El vampiro vio más productivo descansar su cuerpo mientras sucedían los siguientes combates. Tenía suficiente sangre en él para otra pelea, pero la fatiga por usar su último movimiento se estaba acumulando. Volviendo a las gradas de los estudiantes, estaba claro que muchos estaban asombrados y asustados con su actuación, algo con lo que no estaba acostumbrado a lidiar. Su clase hermana se quedó en silencio por una vez, nadie de allí hablaba o se burlaba de Izuku. El vampiro tomó la gracia tal como era, sentándose cansinamente en su asiento y soltando un suspiro exhausto. Ida se acercó de inmediato, moviéndose robóticamente como siempre. Midoriya-kun, ese partido fue espléndido. Nunca supe que tuvieras una fuerza tan bruta. Sin embargo, ese último movimiento tuyo es algo que no te había visto ejecutar antes. ¿Cómo es posible que uses la electricidad como medios de ataque? Preguntó el menor de Tenya en un torbellino de palabras, la única forma en que parecía ser capaz de hacerlo cuando tenía curiosidad. Izuku miró perezosamente a su amigo, levantando lentamente su brazo aún humeante hacia el otro adolescente. La acción reunió la curiosidad de sus compañeros, el grupo tratando de asomarse discretamente y escuchar su conversación. El vampiro respiró un poco más para aliviar su cuerpo cansado, luego permitió que el rayo verde se acumulara una vez más sobre su extremidad, los arcos de plasma eran diminutos en comparación con su truco anterior. Puedo replicar las habilidades de las personas de las que he bebido sangre. No siempre es la misma habilidad, pero hago lo mejor que puedo. Explicó Izuku, bajando el brazo y desplomándose sobre su silla.
Estaba muy agradecido por su desarrollo de Daywalker. De lo contrario, todo su cuerpo estaría humeando en este momento. Izuku notó que sus compañeros de clase se habían vuelto bastante silenciosos después de su pequeña explicación de una de las facetas del verdadero ancestro. Giró la cabeza para ver el estado de sus compañeros de clase, encontrando a muchos con rostros desconcertados mientras lo miraban como si fuera una criatura alienígena. Sus ojos también notaron los complementos sobre la pared divisoria, los mismos agitadores de antes tenían ojos cautelosos, casi temerosos mientras lo miraban. Cuando notaron su mirada, el grupo de 1B se estremeció y huyó. Izuku los escuchó murmurar en voz baja: monstruo es una palabra recurrente que se usa para describirlo. Estaba acostumbrado a esa palabra. No había muchas palabras que pudieran describir con precisión su variedad de poderes. El vampiro se había acostumbrado por mucho tiempo al miedo de la gente hacia él. La palabra, al menos para él, había perdido su terminología despectiva y se había convertido en una simple descripción. Eso es realmente genial, Izuku-kun. Para su sorpresa, Uraraka exclamó con entusiasmo mientras elegía un asiento cerca del suyo. De esa manera, puedes convertirte en el héroe perfecto para cualquier situación, ¿verdad? Si puedes obtener algún poder, no puedes volverte como All Might. Ser capaz de hacer cualquier cosa. Dijo la morena emocionada, agitando los brazos. Ida tarareó, asumiendo una pose pensativa. Eso podría ser muy cierto, Uraraka-san. Si Midoriya-kun puede asimilar las peculiaridades, entonces podría convertirse en el máximo apoyo para el trabajo del héroe, ya que tendría una peculiaridad para cualquier situación. Eso fue muy perspicaz. El adolescente alto alcanzó un momento eureka. Izuku estaba un poco abrumado con la perspectiva positiva de sus amigos sobre su peculiaridad. ¿No tienen miedo de que les robe el centro de atención o algo así? Él se preguntó. Después de todo, la sociedad le da mucho valor a tu peculiaridad, y en estos días todo se trataba de cuán poderosa y llamativa podía ser una peculiaridad. Cuando se enfrentaron a una peculiaridad que podría imitar otras peculiaridades de forma permanente, muchos no estaban exactamente satisfechos con esa idea. Entonces fue Midori la que estaba generando todos esos picos negros. Esas cosas eran realmente molestas. Mina gimió desde su asiento, tirando de uno de sus párpados infantilmente hacia él mientras también mostraba su lengua. Eso fue realmente malo, Midori. ¿Por qué no me dijiste sobre esto antes? La chica de piel rosada dejó su asiento para acercarse al vampiro. Una curiosa energía emanaba de su paso que él no había visto antes. Izuku notó la división en su clase. Algunos claramente tenían dudas sobre su carácter, ya que Ojiro ahora lo miraba fijamente, casi como si estuviera resolviendo un rompecabezas en su cabeza. Otros parecían parciales al hecho, la curiosidad se mostraba en su expresión. Decidió que sería justo complacer un poco su curiosidad, considerando que había tomado muestras de sangre de algunos de ellos. Activando silenciosamente el control de sombras, el vampiro permitió que la materia negra se elevara como lo había hecho cuando estaba en la enfermería con Recovery Girl. Muchos sonidos asombrados resonaron en el estrado de la clase cuando la masa de sombra los saludó antes de regresar a su sombra. El vampiro vio por el rabillo del ojo una sonrisa sobre el pico de Tokoyami, el adolescente con cabeza de cuervo divertido por las payasadas de la clase. Mina casi saltó en su lugar con su entusiasmo habitual, sus pupilas doradas brillaron mientras se acercaba casi a Izuku. Estaba a punto de bombardearlo con algunas preguntas, pero la pantalla en el estadio pidió su nombre, 2 nombres de la clase, llamando la atención de los estudiantes hacia la arena recién arreglada y limpiada. Izuku hizo una nota mental para disculparse más tarde por darle tanto trabajo a Cementos, ya que aún quedaban algunos combates. Katsuki Bakugou 10 Yaoyorozu Mono. El vampiro entonces recordó acerca de su torturador de la infancia. El rubio ceniza había estado extrañamente en silencio por un rato, sin gruñir ni gruñir al salir del bombardero. Dejó su lugar con calma, la vista extraña ya que la clase 1, allá se había acostumbrado al temperamento explosivo de Bakugou. El rubio tenía las manos en los bolsillos mientras descendía las escaleras del stand, deteniéndose cuando llegó a Izuku en los asientos inferiores. Espero que estés listo para la detención que sucederá pronto.
Tus repugnantes trucos no te ayudarán a ganar frente al poder de un verdadero héroe, chupasangre. Te romperé frente a todas estas personas y la novedad de la peculiaridad de mierda se desgastará. Entonces, si tienes algunos trucos de mierda nuevos, te destruiré. Ikki-Hot fue un idiota por desafiarte y perderte lo mejor de lo mejor. Declaró el rubio con un tono bajo, solo para que el vampiro lo escuchara. Con su mensaje entregado, Bakugou una vez más comenzó a caminar las escaleras para llegar a la arena. Yaoyorozu se levantó de su lugar después de unas cuantas respiraciones profundas, la chica puso su mejor cara de confianza. Recibió una última palmada en la espalda antes de que también bajara las escaleras, incluso logrando mirar a Izuku a la cara durante unos segundos. Si él puede ganar contra Todoroki-kun, entonces incluso yo tengo una oportunidad contra Bakugou-san. Solo necesito tener cuidado y ejecutar mi plan de batalla correctamente. Puedo ganar este partido. Izuku, después de escuchar al rubio ceniza, simplemente suspiró de manera preocupada. ¿Realmente odia mis entrañas, eh? No entiendo cuál es su problema. El vampiro relajó la espalda y se apoyó en la silla, cerrando los ojos para relajarse un poco mientras Present Mig daba su discurso sobre los dos participantes del encuentro. Supongo que realmente me odia, cualquiera que sea la razón. Tampoco es que me gustes, Katsuki. Para ser honesto, yo también te odio mucho. Se reprodujeron algunos recuerdos. La paliza en el parque, el aislamiento de sus compañeros liderados por dicho rubio, los apodos sobre él, las bromas hechas a su costa. La escuela secundaria fue un periodo de tiempo en el que el vampiro realmente deseaba hundir sus colmillos en algunos cuellos y desangrar a ciertos tontos. El rubio estaba en la parte superior de dicha lista. Era enloquecedor tener que soportar los gruñidos en sus entrañas y la sed cuando se veía obligado a curar quemaduras constantemente. Adelante entonces, Bakugou. Te esperaré aquí mismo. Ya no huiré más. Si quieres pelear conmigo, entonces supongo que puedo mostrarte cuánto he crecido. El himomántico abrió los ojos cuando una presencia se posó cerca de la suya. El olor a lilas con solo un pequeño toque de tabaco, cuidadosamente escondido bajo el refrescante aroma de la menta, fue capturado por su sensible nariz. El vampiro dejó a un lado sus pensamientos sombríos mientras una sonrisa amistosa pintaba su rostro. Hola, Kyoka-san. Saludó perezosamente a la chica punk. Terminé con tu oscura cavilación o necesito traer a Tokoyami aquí para ayudar a romper tu oscuro hechizo. Ella dijo de vuelta, los labios también pintados con una sonrisa. Izuku se rió levemente, exponiendo sus colmillos por un momento. Sí, terminé con mis cavilaciones por hoy. No puedo ser un vampiro si no cavilo y tengo monólogos internos sobre asuntos oscuros que los débiles mortales no pueden comprender. Bromeó, levantando las manos de manera intimidante. Kyoka burlonamente se llevó una mano a la frente. Oh no, ¿qué debo hacer? Ella siguió el estado de ánimo juguetón que él había establecido, antes de que uno de sus hacks de repente se disparara hacia su abdomen. Dejó que el gato lo golpeara, las siguientes ondas de sonido no eran más que un suave masaje debido a la mitigación de su impacto. El punk notó que su ataque tuvo poco efecto en él e hizo un puchero, retrayendo su pene. Sabes, no eres divertido. Kyoka se quejó, volteándose hacia la arena. Él hizo lo mismo, sintiendo que una mirada se posaba sobre su espalda. Otra respiración profunda y supo quién lo estaba mirando, el sabor de ella aún permanecía en su boca. ¿Crees que Yaomomo ganará? La pregunta lo hizo volverse para encontrarse con el marco de Kyoka. La chica rockera ahora lucía una cara seria mientras aún miraba hacia la arena. Izuku dejó que el silencio fuera su respuesta por unos momentos, tratando de trabajar en una frase que no sonara dura. Ella tiene una probabilidad. Su respuesta hizo que el pan se burlara. Su creación, peculiaridad es capaz de contrarrestar absolutamente cualquier cosa que se le presente, siempre que tenga tiempo y suficientes lípidos para hacer el elemento necesario que pueda necesitar. Todavía no sé cómo funciona exactamente, pero la teoría dicta que cuanto más compleja es su creación, más tiempo y recursos necesita gastar para hacerla. Contra alguien como Bakugou, sus probabilidades de ganar disminuyen por segundos. Cuanto más tiempo tarda en hacer algo, más suda él y aumenta su potencia de fuego.
explicó, cuidadoso con su redacción. Kyoka asintió a su evaluación, mano derecha jugando con uno de sus jotas. Izuku siempre había mostrado una habilidad bastante extraña para leer a las personas, ya sea por sus habilidades o por su comportamiento, por lo que la chica punk confiaba plenamente en su juicio. Quería que Momo ganara con seguridad, ya que Bakugou era un idiota, pero también era una persona realista. Solo podía esperar que Momo hubiera desarrollado un plan para ganar. Los dos adolescentes ya estaban en la arena, mirándose el uno al otro. Yaoyorozu soltó un suspiro lleno de tensión, preparándose mientras Midnight una vez más aplicaba las reglas para los dos. Bakugou parecía indiferente hasta ahora, pero a medida que se decían las reglas, también parecía prepararse. Las manos se abrieron de par en par detrás de su marco, ella había visto esa forma un par de veces cuando el rubio usaba sus explosiones como una forma de autopropulsión. Pelear. Las palabras apenas salieron de la boca de Midnight cuando ocurrieron dos explosiones, Bakugou voló hacia ella con una velocidad moderada. A Momo no le sorprendió que entrara corriendo, preparando un simple escudo de aluminio para manejar su siguiente ataque. La explosión fue manejada fácilmente por su escudo y la niña rica ya estaba preparando un contraataque. Un bastón salió de su estómago, Momo confiando en él frente a ella para atacar a su compañero de clase. Su arma no lo golpeó, el rubio usó sus explosiones para esquivar y correr hacia su lado izquierdo. Preparó otra explosión, que su escudo logró resistir, pero el equipo defensivo también se deformó. Tiró el equipo, girando su bastón para barrer el área a su alrededor. Bakugou ya había saltado hacia atrás, lejos de su zona de ataque. Yaoyorozu comenzó otra creación, pero tuvo que detener el proceso una vez que el bombardero presionó otro ataque. Otro escudo emergió de ella, pero esta vez tuvo que sostenerlo con sus dos manos, ya que el ataque explosivo había sido más contundente. Eso significó que tuvo que dejar caer su bastón y arreglar su postura, el impacto hizo que la chica retrocediera unos pasos. Trató de contrarrestar creando otro bastón, esta vez el arma emergiendo de su mano en un movimiento oscilante. Lo que la joven heredera no esperaba era que Katsuki se sumergiera en el golpe, con las manos juntas mientras pequeñas chispas comenzaban a acumularse a un ritmo rápido. Granada de aturdimiento. El bombardero gritó, la potencia de fuego detrás de su explosión fue mínima. El destello y el ruido, sin embargo, eran lo que Katsuki estaba buscando. Esta no era una batalla para él, era un obstáculo en su camino. Quería haber luchado contra el vampiro caliente y el vampiro de mierda, ya que eran los verdaderos desafíos que se habían interpuesto en su camino. Ponytail era un poco mejor que la mayoría de los extras, pero al final ella estaba allí para perder contra él. Su peculiaridad era buena, pero la de él era mucho mejor. Se había sorprendido al comienzo del año escolar, cuando Aizawa pasó esa prueba que mostraba que si bien era bueno, no era el primero. Ese error sería rectificado lo suficientemente pronto. Y Quijote había perdido contra un vampiro de mierda después de haber dicho un montón de mierda al hijo de puta equivocado. Katsuki era el perro de arriba, y lo demostraría aquí. Su granada de aturdimiento cegó la cola de caballo, lo que le permitió la oportunidad perfecta para otro golpe. Voló sobre la chica y su molesto escudo, su espalda expuesta era el blanco perfecto. Bakugou decidió terminar con esta mierda temprano, ya que aún necesitaba derrotar al chupasangre. Él agarró su muñeca con firmeza y tiró de ella hacia un lado, quitándole el equilibrio ya comprometido y lanzando una carga útil sobre su espalda. La explosión fue de una potencia leve, lo suficiente para enviar a la rica heredera dando tumbos y rodando hasta el borde de la arena. Incluso le arrojó un hueso y se aseguró de apuntar a su chaqueta de gimnasia cuando usó su palma de fuerza explosiva, en lugar de la piel. Momo, por su parte, estaba absolutamente en pánico. Después de que Katsuki la cegó, ella trató de atacar a su alrededor, pero él hizo un trabajo rápido con su resistencia. Después de esa explosión en su espalda, fue lanzada al suelo, raspando contra el áspero concreto mientras su impulso la llevaba en una dirección. Trató de ponerse de pie, pero su sentido del equilibrio estaba en mal estado. Le dolían los oídos con un zumbido continuo, le escocían los ojos por el destello del ataque de Katsuki y su espalda estaba definitivamente magullada.
Eso fue sin mencionar los rasguños que recogió al rodar por el suelo de la arena. Otra explosión resonó, Momo no se dio cuenta. Creó otro bastón de su mano para usarlo como apoyo, pero antes de que pudiera sostenerse, otra explosión la golpeó, esta vez el golpe apuntó a su arma y la arrojó al suelo para obtener más rasguños. Probó un escudo esta vez, pero la siguiente explosión que golpeó su equipo se lo arrancó de las manos, incluso con más fuerza detrás del golpe. Ella trató de resistir por última vez, poniendo todo de sí en la creación de una pistola paralizante. Su visión se aclaró un poco, el blanco fue reemplazado por colores tambaleantes y visión doble. Su audición todavía estaba dañada, pero no la necesitaba para apretar el gatillo. Las dos puntas del taser volaron hacia el objetivo, Momo de alguna manera logró disparar un tiro firme hacia Katsuki. Sin embargo, el rubio ceniza lanzó una explosión, el ataque empujó las puntas que se suponía que debían electrocutarlo. Yaoyorozu trató de arreglar su postura nuevamente, la luz de su peculiaridad emergió una vez más de sus manos y comenzó a hacer otra construcción. Su bastón de confianza comenzó a salir de su mano, pero Katsuki estaba sobre ella antes de que terminara su creación. Apresuradamente tiró de la construcción sin terminar de una manera radical, pero el bombardero se agachó bajo su ataque y una vez más lanzó otra explosión en espacios reducidos. Yaoyorozu fue empujada más lejos esta vez, pero superó el dolor y comenzó a usar su peculiaridad una vez más. Su visión se aclaró, dándole una vista clara de su oponente. Él había detenido su persecución, simplemente metiéndose las manos en los bolsillos mientras sus orbes rojos la miraban. La mirada hizo que Momo se sintiera pequeña, la humillación de no poder defenderse amenazaba con hacerla derramar algunas lágrimas. Se preguntó por qué había detenido su asalto, ya que sabía que su compañero de clase era como un perro rabioso. No se detendría a menos que... Ner por suena, Katsuki Bakugou. Su audición volvió parcialmente, el estruendo del estadio capaz de sacudir a Momo hasta la médula. No puede ser. Bakugou simplemente le dio la espalda, caminando sin ninguna preocupación en el mundo de regreso a las gradas de los estudiantes. Momo se derrumbó sobre sus rodillas, con la cabeza baja cuando notó que estaba fuera de los límites. Lágrimas calientes y saladas dejaron sus orbes, la chica no se dio cuenta cuando los medbots de la bala habían recogido. XXX. XXX. Bakugou regresó a las gradas, los estudiantes despejaron el camino para que pasara. Algunos trataron de llamarlo por ser demasiado agresivo, pero él no les prestó atención. Si la cola de caballo no podía manejar solo esta cantidad de agresividad, entonces bien podría renunciar mientras estaba adelante. Esta era la UA, la mejor escuela de héroes y estaban en la clase A de heroica. Nada menos que esto era aceptable y el rubio ceniza no se disculparía por ser un buen aprendiz de héroe. Izuku se levantó de su asiento y comenzó a caminar hacia la enfermería, Kyouka justo detrás de él mientras caminaban. Ida también se había excusado del grupo, algo sobre una llamada en su teléfono. El vampiro no era exactamente amigo de la heredera, pero supuso que podría ser cortés y presentarle algunos respetos. Además, ya era hora de que Todoroki despertara de su sueño reparador. El himomántico tenía algunas cosas que deseaba hablar con el usuario de hielo/fuego. El dúo llegó a la enfermería bastante rápido bajo la guía del vampiro, quien se apresuró a llamar a la puerta en lugar de simplemente irrumpir. Unos momentos después, se autorizó su entrada, la chica punk abrió la puerta corrediza y entró corriendo. La vista de la heredera derrotada fue algo que conmovió el corazón con seguridad, ya que su rostro estaba lleno de vergüenza por la deslucida demostración de sus habilidades. Kyouka se quedó atónita en silencio, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para consolar a su amiga. Se volvió hacia Izuku con una solicitud silenciosa, el vampiro se quedó en blanco ante su repentina solicitud. Al lidiar con situaciones como esta, su técnica más exitosa hasta el momento había sido abrazar y prestar un hombro para llorar, por lo que simplemente empujó a Hiro hacia Yaoyorozu, distanciándose una vez que las chicas estuvieron lo suficientemente cerca para mantener una conversación. Recovery Girl parecía estar de buen humor, lo que les permitió continuar sin mucho alboroto. Sus oídos escucharon pasos apresurados que se acercaban a la habitación, por lo que decidió dejar que el dúo de amigos resolviera el problema.
La chica Yaoyorozu inmediatamente se aferró a Kyouka, llorando con todo su corazón. La vista se sintió personal, y el vampiro se sintió como si fuera la tercera rueda que debería obtener la pista e irse. Además, Momo no parecía cómodo cerca de Izuku, y aunque no lo había notado hasta ahora, estaba ocupada con todo el asunto del llanto, y tenerlo presenciando un momento tan bajo para la niña parecía casi imponente. Por el rabillo del ojo vio al Todoroki más joven. El adolescente ya estaba levantado, ocupado en un rincón con su teléfono. Izuku silbó suavemente para llamar la atención de dicho adolescente, la mirada pasiva de Shoto aparentemente sin mucho del calor de antes. Cualquiera que sea el caso, el vampiro hizo un gesto con la cabeza para que el adolescente lo siguiera afuera, deseando salir de la habitación ya. Todoroki asintió y rápidamente terminó su charla por teléfono, siguiendo al vampiro mientras salían de la enfermería bajo la vigilancia de la enfermera mayor. Fuera de la habitación, los dos adolescentes se miraron fijamente durante un rato, casi como si se estuvieran midiendo para una segunda pelea. Midoriya. Todoroki. La tensión aumentó un poco, el oído de Izuku notó que las personas que bajaban a la habitación se habían detenido en la esquina cercana, observando su enfrentamiento. El vampiro inclinó la cabeza hacia un lado, el estallido del hueso resonó en el pasillo. El grupo de la esquina decidió retroceder por el momento, permitiendo que los dos adolescentes estuvieran solos una vez más. Tú me golpeaste. Por supuesto. ¿Cómo? Usando tus debilidades en tu contra. Tu peculiaridad no es criomancia o Ice Control, tienes una peculiaridad de tipo dual que no has aprovechado al máximo, mientras que yo usé todas las ventajas que mis poderes me ofrecieron para enfrentarme contra ti. Nada revolucionario, Sansu ha existido durante mucho tiempo después de todo. Izuku dijo, levantando un dedo de su mano derecha y dejando que la luz lo atravesara por un momento, chispas de plasma verde volando. Tu peculiaridad era una forma de vampirismo, ¿no? ¿Cómo es que estás usando electricidad? Shoto preguntó con un tono inquisitivo. Izuku reflexionó sobre si debería repetirse una vez más, su oído captó la emoción de otro partido que comenzó. Fue Minasan contra Shinzou, ¿verdad? En pocas palabras, puedo replicar los poderes de las personas cuya sangre he ingerido. Dijo, cruzándose de brazos y esperando la reacción del Todoroki más joven. Cuando todo lo que obtuvo fue una mirada fija, Izuku estaba un poco confundido. ¿Qué? ¿No crees que es raro? Era el momento de que Shoto tuviera una expresión confundida. No es exactamente común, pero nuevamente presento dos fuerzas elementales que normalmente se opondrían entre sí. Los matrimonios peculiares pueden hacerle eso a una persona. La expresión del vampiro se agrió un poco bajo el término. ¿Crees que mi peculiaridad es un subproducto de un matrimonio peculiar? La práctica había sido proscrita, pero por supuesto todavía había quienes lo hacían en secreto. Un matrimonio sin amor con solo el fortalecimiento del gen del factor de peculiaridad en mente, dicha práctica normalmente daría como resultado niños con una mezcla de peculiaridades, ya sea demasiado poderosas para ser controladas o demasiado débiles para ser de utilidad. Eso no era ni siquiera la punta del iceberg, considerando los diversos problemas morales que acarreaba dicha práctica. ¿No es así? Mi peculiaridad es el resultado de la búsqueda de mi padre por el puesto número 1. Un día se dio cuenta de que sin importar lo que hiciera, él mismo nunca superaría a All Might. Sin embargo, sus planes cambiaron a un método más alcanzable. Si no podía convertirse en el número 1, todo lo que tenía que hacer era crear un niño que pudiera superar al número 1. Su peculiaridad del Fire es poderosa por sí sola, todo lo que tenía que hacer era encontrar otra peculiaridad que pudiera mejorar y resolver cualquier debilidad de ella. Casi como si ella fuera ganado, simplemente arrojó algo de dinero en efectivo a la familia de mi madre y aceptaron en silencio dársela a él. Todoroki dijo con amargura mientras la ira en su voz se hacía casi palpable. Tenía la cabeza gacha mirando su mano izquierda casi en agonía. Su abuso hacia ella la llevó a la locura. Por eso juré nunca usar su poder, negaría su estúpido sueño y me convertiría en un héroe con mis propios esfuerzos, y ya lo que me otorgó mi madre. Pero, casi me ganas. Con demasiada facilidad, haciéndome usar esta maldición 2 veces.
La mirada de Shoto volvió a Izuku, el vampiro mirando al adolescente con el mismo nivel de intensidad. Y luego, Izuku golpeó la nariz de Todoroki. El estado de ánimo serio inmediatamente se sintió separado, el vampiro aún se las arreglaba para mantener una cara seria incluso cuando el mismo Shoto estaba atónito por la acción absurda. Idiota. Lo dije antes, ¿no? Que te mostraría un verdadero poder maldito. Además, incluso si el fuego de tu padre estaba maldito, ¿no es ese su problema? Lo que te pasó no es una maldición Todoroki, es simplemente una forma de poder. Lo que hagas con dicho poder es asunto tuyo, la elección es completamente tuya. Tomarás este fuego y lo moldearás en una llama de esperanza, algo que calienta los corazones de las personas y les otorga protección contra los males del mundo. O dejarás que el fuego se apague y se convierta en algo que te oprime. Tu fuego salvará o permitirás que te destruya. Dejarás que la gente muera o te levantarás a la llamada y salvarás. Vive. Preguntó Izuku, acercándose un poco más al otro adolescente. Shoto parecía un poco abrumado con la declaración, mirando constantemente su mano izquierda y derecha. Su voz pareció ahogarse un poco. ¿Qué estás diciendo, Midoriya? Izuku lanzó un suspiro cansado. Maldita sea, estos tipos Todoroki son demasiado problemáticos. Agarró el hombro de Shoto con su mano derecha, la izquierda sacudió al otro adolescente una vez más, esta vez usando sus primeros 2 dígitos para tocar la frente de Shoto con algo de fuerza. Es tu fuego, ¿no es así? Idiota. Mamá, ¿puedo convertirme en un héroe? Shoto, eres libre de convertirte en tu propia persona. Midoriya. Gracias. ¿Puedo tener un poco de tu sangre? ¿Qué? XXX. XXX. Otro partido es tomado por este hombre sencillo que convence a la gente de que se rinda. Dale aplauso a Hitoshi Shinzouda y General Kourose. Present Mic anunció, la multitud le dio al combate el mismo tratamiento que en los otros combates anteriores en los que Shinzo había peleado, una leve ola de aplausos por la capacidad del adolescente para provocar y burlarse de las personas para que hablaran y quedar atrapado en su lavado de cerebro. Eraserhead había llegado en algún momento para agregar comentarios con Present Mic, el héroe clandestino finalmente resolvió la pregunta recurrente de la audiencia sobre por qué aquellos que se enfrentaron a Hitoshi simplemente se rindieron bajo sus órdenes. El adolescente de cabello lavanda estaba un poco molesto por haber expuesto su peculiaridad de esa manera, pero sabía que tarde o temprano sucedería. Estaba agradecido de que su carta de triunfo hubiera estado oculta durante tanto tiempo. Mina, por su propia voluntad, estaba bastante deprimida. Ojiro le había dicho que cualquiera que fuera la peculiaridad de Shinzou, requería una respuesta de ella para que realmente surtiera efecto. Al principio, el partido parecía estar completamente a su favor, ya que no solo era más rápida y más atlética que la adolescente de estudios generales, sino que también era bastante flexible gracias a su hábito de breakdance. La pelea debería haber estado en la bolsa para ella, una mera amenaza de derretirlo con su ácido debería haber sido suficiente. Sin embargo, ella se metió demasiado en eso y terminó respondiendo a uno de sus insultos. La burla era sobre cómo nunca debería haber entrado en la clase de heroicidad si solo estaba aprovechando el éxito de Bakugou, como se vio en el combate de caballería anterior. La cabreaba. Ella no había tenido exactamente la oportunidad de mostrar sus habilidades, ya que Katsuki era tan dominante en su liderazgo. Ese pequeño desliz hizo que perdiera a su pareja instantáneamente, respondiendo a la burla y quedando atrapada en el comando hipnótico. Trató de no mostrar su ánimo disminuido a sus compañeros de clase, pero estaba claro que no estaba feliz por su pérdida. Como su pelea fue tan corta, Seo y la chica de su clase hermana ya estaban en la arena. Sus amigos trataron de consolarla, así que Mina les dedicó una sonrisa y les dijo que no se preocuparan por cosas así. Ella estaría bien. La siguiente pelea comenzó a suceder bastante pronto. Zero tuvo que pelear contra Kendo. XXX. XXX. Kendo sabía que no podía darse el lujo de perder este partido. No fue por una sensación de rivalidad equivocada contra su clase hermana, o algún extraño complejo de inferioridad, sino simplemente porque estaba luchando por su propio futuro. Su peculiaridad Big Fist no era llamativa, pero ella lo prefería así. No necesitaba llamar la atención, era una artista marcial.
Sus brazos y piernas habían sido forjados para ser sus mejores armas. Todos los años entrenando con su abuelo fueron para esto. Entró en la arena para pelear con otro estudiante de la clase 1A, esta vez el adolescente que había visto dispararle cinta adhesiva desde los codos. La artista marcial imaginó algunas ideas en su mente sobre cómo combatirlo, considerando que él era un luchador de medio a largo alcance, mientras que ella era una experta en espacios cerrados. Kendo deseó por un momento ser como ese tipo Midoriya, con poderosas piernas lo suficientemente fuertes para una técnica Shumpo, Flash Step / Ground Shrinker, como esa. Luego sacudió la cabeza para dispersar esos pensamientos. Ella no era como él, deseando cosas tan tontas y estúpidas. Ella era su persona ganada, y por lo tanto ganaría a su manera. Tengan cuidado de no lastimarse demasiado, pero no me importaría un poco de moretones. Lucha. Midnight anunció el comienzo de su pelea con su habitual tono sensual. Kendo se burló, pero rápidamente asumió su postura habitual. El otro tipo le sonrió antes de disparar 2 líneas de cinta hacia ella. Kendo se agachó debajo de los hilos, apresurándose a acercarse a él. Como la arena era plana, Zero tenía pocas opciones de escape. Todavía logró huir de la mano cuchillo que se acercaba, tirando cinta adhesiva a una esquina lejana y tirando de sí mismo mientras raspaba la suela de sus zapatos en el piso de concreto. Realmente no me importa ganar, pero tampoco estoy exactamente de acuerdo con perder, declaró, dándose la vuelta para tratar de atar a la chica de cabello naranja con su cinta. Se sorprendió un poco al ver que ella ya estaba apurando su posición, aparentemente no dispuesta a darle espacio. Cambió de táctica, disparando una andanada de hebras cortas, las piezas tan pegajosas como pudo. La cinta también era de doble capa, una trampa perfecta para capturar a su oponente. El único problema fue que la chica los esquivó absolutamente a todos, cerrando la brecha mucho más rápido de lo que esperaba. Zero vio el golpe entrante y apostó por sus reflejos, disparando una línea gruesa de cinta duradera. La línea se pegó a la mano de la chica, el adolescente sonrió mientras planeaba envolverla como lo había hecho con Ida. Solo necesitaba esquivar su siguiente golpe. Anta logró hacerlo, el golpe silbando a un lado de su cabeza. Rápidamente huyó del alcance efectivo de los golpes de Kendo y comenzó a correr alrededor de ella, con la gruesa línea de cinta aún adherida a su codo. Gana fácil, bebé. Sin embargo, su confianza en su victoria fue la ruina de Zero. Kendo agarró la cinta pegada a su mano derecha con la izquierda y reafirmó su postura en el suelo, aumentando el tamaño de sus manos para ayudar a aumentar su fuerza. Anta creía firmemente que la chica se había atrapado aún más, pero su error fue no cortar la cinta a tiempo. Tengo que ganar este. No puedo defraudar a mi clase. La chica siseó en el esfuerzo, tirando de la línea cerca de ella. Zero no esperaba tal ataque de fuerza de la chica, fácilmente perdió el equilibrio cuando Itsuka comenzó a girar la línea de cinta sobre su cabeza, balanceando al adolescente adjunto como si fuera un yo-yo. Después del quinto giro, Kendo llevó la línea sobre su hombro y luego la hizo girar hacia abajo, llevando a Zero a un duro encuentro con el piso de concreto. Cayó de espaldas, el aire salió de sus pulmones cuando se estrelló contra el suelo. Antes de que el adolescente masculino pudiera hacer algo más, Kendo corrió a su posición caída, uniendo sus manos para realizar un golpe de martillo que seguramente dejaría a cualquiera fuera de servicio si golpeaba. Anta cerró los ojos, esperando que el dolor lo alcanzara, pero se encontró frente a las 2 grandes manos a unos centímetros de su rostro. Exhaló con alivio, levantando una de sus manos en señal de derrota. Me rindo. Su anuncio fue seguido por la cacofonía habitual de ruido mientras la batalla se resolvía rápidamente, pero con suficiente acción para animar las cosas. La demostración de fuerza de Kendo se mostró en las pantallas de la arena, la chica se paró torpemente en su lugar mientras miraba las pantallas. Gané. Una sonrisa orgullosa pintó sus labios mientras se giraba para mirar a sus compañeros de clase, el grupo absolutamente rebosante de emoción por su victoria sobre la clase 1A. Se volvió hacia Anta, dándole una pequeña reverencia antes de hacer lo mismo para la audiencia. Mig dijo algo a lo que no prestó atención mientras unas lágrimas de felicidad aparecían en el rabillo de sus ojos.
Aunque sus manos aún estaban pegadas debido a la cinta de antes, logró separarlas con una simple flexión de fuerza, devolviéndolas a su forma habitual y saludando a la multitud, ganando más elogios y aplausos. Ella abandonó los terrenos de la arena con un rebote en su paso. No estaba en ella sentirse tan mareada por una victoria, pero no podía contener su felicidad. Caminó hacia la salida mientras tarareaba una canción, y en el pasillo se encontró con él. El presidente de la clase 1, y las últimas noticias, Midoriya Izuku. El rumoreado vampiro inmortal, su nombre había sido un tema frecuente entre su clase, especialmente hoy después de su fácil victoria sobre Shiozaki y su brutal paliza a Todoroki Shoto. Después de todo, no todos los días alguien lograba dominar al hijo de Endeavor. Al principio, su clase desconfiaba del adolescente, seguido después de su victoria sobre uno de ellos por la hostilidad y luego por el temor aterrador de su fuerza. Incluso Monoma, la pequeña mierda desagradable que cayó una vez que Izuku comenzó a mostrar todo el alcance de sus capacidades en su pelea. El hecho de que el adolescente de cabello verde incluso revelara que podía emular permanentemente una amplia gama de poderes debe haber sido un duro golpe para el orgullo de Monoma, ya que su peculiaridad copycat estaba bajo un límite de tiempo, así como la restricción a solo 2 peculiaridades a la vez. Ella lo saludó con la mano, el vértigo todavía presente en su paso. Él respondió de la misma manera, asintiendo respetuosamente hacia ella. Sin embargo, algo en él parecía diferente. Ella sabía que él podía ser brutal en combate, pero siempre parecía contenerse cuidadosamente para causar solo la cantidad correcta de daño. Una mirada superficial a él solo le otorgaría a una persona la vista de un estudiante preparándose para su partido. Sin embargo, un escalofrío de miedo recorrió la columna vertebral de Kendo mientras mantenía su mirada sobre Izuku por un tiempo. Su postura corporal, sus puños cerrados, las venas abultadas en su cuello y frente y la mandíbula cerrada con fuerza que estaba reprimiendo un gruñido que rogaba por salir de su garganta. Midoriya Izuku parecía un hombre listo para el sacrificio. Kendo solo había sentido ese tipo de cosas una vez, cuando le pidió a su abuelo que la enfrentara seriamente en un combate de entrenamiento. Perdió mucho ese día y tuvo pesadillas durante 3 días. Rápidamente bajó la cabeza y huyó de él, solo mirando hacia atrás cuando se sintió a una distancia segura. Su cabello estaba de punta, los ojos de Itsuka solo veían la sombra extendida del vampiro estirándose en el suelo mientras caminaba hacia la arena para su combate. Una forma negra y turbia que apenas parecía humana. 2 orbes de color rojo carmesí brillaron en la sombra, la imposibilidad de tal cosa hizo que su curiosidad creciera junto con su miedo. El siguiente partido se llamaría The Clash of Was Greatest First Years, y una de las razones por las que Kendo deseaba conocer más al hombre llamado Midoriya Izuku. XXX. XXX. Izuku caminó hacia la arena, frente al otro adolescente que actualmente caminaba hacia el otro lado. Finalmente estarían uno frente al otro, el partido largo y atrasado. El vampiro, aunque cansado, se sentía absolutamente estático. Durante años, Katsuki Bakugo había sido la ruina de su vida, atormentándolo y menospreciándolo, burlándose de sus tribulaciones. Un matón clásico. El vampiro sintió que la bestia interior asomaba la cabeza, esperando que él la llamara. Podría fingir que no se siente emocionado por ser desatado sobre Bakugou sin restricciones, pero entonces se estaría mintiendo a sí mismo. Después de su última recarga de sangre, Izuku confiaba en decir que podía ganar contra el bombardero. Una vez más, el mundo se arrastró a un movimiento lento, su mayor percepción del tiempo le permitió ignorar cualquier cosa que no fuera su oponente actual. Bakugou hizo crujir los puños, sus ojos rojos miraban a Izuku con un solo deseo. Su victoria completa sobre el chupasangre de mierda. Pelear. Música de lucha. The Pledge of Demon. Izuku empujó su cuerpo al límite, parpadeó permitiéndole estar al lado de Bakugou, un puño ya cubierto por su guantelete de sangre y acercándose a saludar las costillas de Katsuki con toda la delicadeza de un tren de carga. Sin embargo, Bakugou había predicho el movimiento, una mano ya en posición y lanzando una ráfaga contra el vampiro. El himomántico fue lanzado hacia atrás unos pocos metros, su guantelete se llevó la peor parte de la explosión y se deformó ligeramente.
El fluido de vida endurecido se arregló sin muchos problemas, Izuku se tomó el tiempo para cubrir su otro brazo con una armadura ensangrentada. Maldito monstruo, siempre merodeando como un maldito villano, no creas que tu truco de mierda funcionará conmigo. Solo porque eres un poco rápido no significa una mierda cuando siempre te mueves en línea recta. El rubio ceniza frunció el ceño al vampiro, provocando explosiones constantemente en su mano. Vas a perder, maldito. El bombardero fue interrumpido cuando Izuku parpadeó hizo una vez más, esta vez apareciendo justo enfrente de él con un jab completo. El adolescente explosivo se vio obligado a levantar una guardia cruzada, y también fue empujado hacia atrás unos metros. Hablas demasiado, Bakugou. La voz profunda del vampiro resonó, Izuku ya estaba en movimiento. Cerró la mitad de la brecha entre ellos antes de desatar su guantelete izquierdo en una lluvia de proyectiles. El disparo disperso de gránulos de sangre endurecida golpeó a Bakugou casi como una verdadera ráfaga de perdigones. El vampiro provocó el efecto de coagulación en las pocas rondas que perforaron la piel. ¿Se dio cuenta de eso? Supongo que ha estado prestando atención a mis peleas después de todo. Eso dejó al adolescente abierto para el siguiente heno del guantelete derecho de Izuku. Primero, el golpe hizo que muchos en la multitud se estremecieran de dolor ante el ruido del puño del vampiro golpeando la mandíbula del bombardero. El vampiro trató de continuar con una rodilla levantada, pero Katsuki rompió el hechizo paralizante y golpeó el torso de Izuku con una explosión de doble palma. El himomántico sintió que el aire abandonaba sus pulmones con el impacto, su control sobre la sangre fallaba y permitía que el guante que le quedaba se dispersara en una lluvia de sangre que pintó de carmesí la brecha entre los dos luchadores. Izuku siseó de dolor mientras Bakugou jadeaba un poco, sintiéndose un poco mareado después del golpe que recibió. El intercambio se produjo rápidamente, los dos adolescentes notaron que estaban de vuelta en sus lugares de partida. Bakugou gruñó, sacudiendo la cabeza para deshacerse del dolor punzante en la mandíbula. Fuker golpea más fuerte de lo que esperaba. ¿Qué diablos fue eso? ¿Un toque de amor? El rubio tomó la iniciativa esta vez, corriendo hacia el vampiro usando su impulso explosivo. Una patada dirigida a la cabeza fue el cebo que colocó, una mano acumuló suficiente sudor para una explosión que debería romper cualquier defensa establecida. Izuku fijó una postura y esperó a que el rubio se acercara. Justo cuando la patada de Bakugou estaba a punto de conectarse, Izuku tiró de control de sombra, haciendo que la materia oscura se elevara como un pilar y recibiera el golpe. Vio que la mano preparada del rubio ceniciento se acercaba lentamente a él, con una sonrisa pintada en sus labios, cuando finalmente rompió la primera parte de la peculiaridad problemática que había estado rompiendo. Chasqueando sus dedos izquierdos para crear una chispa eléctrica, el vampiro apuntó su mano izquierda hacia el suelo mientras su miembro derecho se cubría de materia sombría. Su brazo derecho se disparó para interceptar la explosión entrante, mientras que las chispas de la mano izquierda tocaron el piso de concreto en el que estaban luchando, la misma parte del piso que estaba cubierta con su sangre. La explosión del lado derecho de Bakugou dominó la materia negra que protegía la extremidad del vampiro, lo que obligó a Izuku a tomar la explosión sobre su piel en carne viva. Mientras que, al mismo tiempo, Katsuki estaba en el aire justo sobre el suelo empapado de sangre, incapaz de escapar del repentino impulso de las llamas que parecían surgir de la nada. ¡Joder!, gritó el bombardero, tostándose bajo el repentino calor. Inmediatamente usó algunas explosiones para elevar su posición y escapar de las llamas, preguntándose cómo diablos había sucedido eso. Su retirada fue interrumpida cuando una Blood Spear pasó volando junto a él, cortándole el hombro izquierdo y derribándolo. Katsuki gritó de dolor, perdiendo la concentración y cayendo al suelo, apenas capaz de adaptarse y evitar estrellarse contra el concreto. Notó que las llamas se extinguían rápidamente, dejando el suelo chamuscado. El rubio rápidamente armó el rompecabezas. «Tomaste a ese bastardo jodidamente rápido, ¿no es así?», gritó, su rostro frenético de batalla se volvió aún más feroz. «Bueno. De lo contrario, nunca tendrías la oportunidad de enfrentarte a mí, monstruo de mierda». Izuku soltó un suspiro acalorado, el vapor siguió a su suspiro. «Monstruo esto, monstruo aquello. ¿Cuándo te callarás la puta boca y pelearás?».
Le rugió el vampiro al bombardero, el suelo se agrietó debajo de él mientras se abalanzaba sobre el rubio una vez más, cubriendo de sangre sus brazos. El fluido se convirtió en una multitud de zarcillos en lugar de la habitual forma de guantelete endurecido, cada uno azotando como látigos furiosos. Bakugou lanzó algunas explosiones hacia Izuku, con la esperanza de que los impactos desestabilizaran los zarcillos de fluido vital, pero las sombras del vampiro se levantaron del suelo una vez más y derrumbaron los ataques. Izuku logró asestar otro golpe en el estómago del bombardero. El ataque fue seguido por los 5 zarcillos alrededor del brazo del hemomante, los tentáculos endurecieron sus puntas y golpearon a Katsuki como masas. ¡Guu! El rubio se tambaleó por los interminables golpes, casi perdiendo el conocimiento debido al dolor. ¡A la mierda! Su mente gritó, el adolescente liberando la máxima cantidad de poder que podía a quemarropa. El dúo fue arrojado en una dirección como muñecos de trapo. El rubio voló por los aires, sin la chaqueta de gimnasia y luciendo ligeras quemaduras en los brazos. Tomó vuelo con explosiones controladas, tratando de inspeccionar la arena que estaba plagada de humo acre. Izuku había volado a una esquina de la arena destruida, las garras se clavaron en el suelo para evitar que saliera volando. Cuando el humo se disipó, se había tallado un largo surco en el suelo, el vampiro todavía dentro de la arena. Unas pocas quemaduras salpicaron al vampiro, la carne se recuperó lentamente. Miró hacia arriba y encontró a Bakugou en lo alto del cielo. El vampiro levantó su mano derecha y le indicó al bombardero que viniera hacia él, una burla muy efectiva si la explosiva cara del adolescente era algo por lo que pasar. El bombardero comenzó a levantarse rápidamente. El vampiro se preguntó qué estaba haciendo Bakugou, pero su pregunta pronto fue respondida cuando el rubio ceniza comenzó su descenso. Explosiones controladas comenzaron a hacer girar a Katsuki en su lugar, el humo resultante comenzó a canalizarse en forma de cono. Izuku echó un vistazo al proyectil entrante y supo que, fuera lo que fuera, este intercambio sería el último para esta pelea. Dejó que la sangre fluyera rápidamente a sus piernas y brazos, equipándolos con sus Blood Greaves y Gauntlets. No es suficiente, necesito más. Dejó que la armadura ensangrentada se endureciera hasta su punto más alto, las piezas carmesí se asemejaban a una verdadera armadura metálica. Todavía no es suficiente, dame más. Las Blood Greaves comenzaron a encerrarse aún más en la materia oscura, las sombras a los pies de Izuku trepaban por sus piernas y se mezclaban con el fluido vital, enraizándolo en el lugar mientras lo que no se usaba para reforzar su armadura se estaba clavando en el concreto. Aún incompleto. Los guanteletes comenzaron a irradiar calor, brillando con un color rojo alegre cuando incluso el aire alrededor de Izuku comenzó a deformarse bajo el calor repentino. Para terminarlo, una reacción química hizo que toda la sangre actual adquiriera capacidades volátiles cuando otro factor peculiar se descompuso por completo. Todos los poderes utilizables actuales que he adquirido se mezclaron para convertirse en el ataque definitivo. Deja que mi puño se convierta en el núcleo que se convierte en un impacto de obús. Dios destruyendo la estrella. Capítulo 18. Descanso para los cansados. La explosión que siguió al ataque del dúo de luchadores fue casi ensordecedora. El polvo y el humo cubrieron la totalidad de la arena, la multitud una vez más se quedó en silencio. Las cámaras de todo el estadio apuntaban firmemente a la arena, los lentes esperaban incluso la más mínima señal de los adolescentes. El humo comenzó a dispersarse con bastante rapidez, una silueta se hizo visible bajo todo el polvo. Mitnick y Cementos estaban tratando de entender lo que había sucedido, ya que sus esfuerzos por detener a los dos niños se vieron frustrados por el poder que mostraron. La peculiaridad de la heroína más 18 fue inútil en la confrontación, y Cementos preferiría no darle al dúo municiones adicionales para lanzar a la multitud espectadora, lo que también lo limitaría a un mero stand-by. La fuerza explosiva de sus ataques fue suficiente para crear una presión ensordecedora, sería mucho mejor si no fuera ayudado también por metralla de hormigón como munición. El humo se dispersó por completo después de unos segundos más llenos de tensión. La vista de Midori y Izuku parado arraigado en su lugar era algo que podía inspirar tanto asombro como terror aturdidor.
Había resistido un golpe que muchos profesionales nunca habrían podido, su brazo estirado sostenía a un Bakugou apenas consciente. Los dos adolescentes tenían la ropa hecha jirones. La camiseta negra del rubio apenas colgaba de su cuerpo, la tela carbonizada por las llamas que había tenido que soportar. No es que el atuendo de Izuku fuera mejor, ya que tanto su chaqueta de gimnasia como su camisa habían desaparecido, dejando la parte superior del torso del vampiro visible para todo el mundo. Varios puntos quemados se estaban curando justo debajo de sus ojos, las heridas humeaban mientras volvían al tono de piel habitual del vampiro. El Imomancer había agarrado a Katsuki por la cara, sosteniendo al rubio en el aire durante unos segundos antes de llevarlo al piso de concreto como si clavara una estaca en el suelo. El suelo se agrietó, la audiencia ahora estaba atónita, el silencio aún dominaba la multitud. Izuku levantó lentamente a Bakugou de su lecho de hormigón, con la mano todavía firmemente sujeta alrededor de la cabeza del bombardero. Estaba claro que ambos estaban agotados. Aún así, el vampiro acercó al rubio ceniza a sí mismo, examinando a su matón de la infancia. Lentamente, casi como si saboreara la derrota del rubio ceniza, Izuku abrió la boca, mostrando los colmillos relucientes que normalmente estaban tan ocultos a la vista. Los colmillos blancos nacarados se acercaron al cuello del bombardero y perforaron la carne sin ninguna resistencia. La multitud inmediatamente se quedó sin aliento ante la escena, la vista era bastante increíble. Bakugou gimió de dolor, débiles explosiones brotaron de sus manos, pero desafortunadamente para él, sus brazos no obedecieron sus órdenes, yaciendo inútilmente a sus costados. Izuku tragó saliva, con la boca llena de sangre roja carmesí, una pequeña gota escapó de su boca y corrió por la barbilla del vampiro. Después de 3 tragos completos, Izuku retiró sus colmillos del cuello de Bakugou, con la boca aún llena de líquido vital. Arrojó a Bakugou al suelo casi como si el rubio ceniza fuera basura, cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia atrás, permitiendo que la multitud viera su garganta y el movimiento de su nuez de Adán mientras bebía con fuerza el líquido dentro de su boca. Hecho esto, Izuku lentamente volvió la cabeza hacia su oponente derrotado, los ojos rojos del rubio ceniza fijos en su marco mostraban una emoción que Izuku pensó que Bakugou era incapaz de mostrar. Miedo. Bakugou le tenía miedo. Esa idea extraña y casi imposible envió un escalofrío de placer recorriendo la espalda del vampiro. Abrió la boca con un movimiento deliberadamente lento, una nube de vapor salió de sus fauces. ¡Qué asqueroso!, dijo Izuku en voz baja, limpiándose la boca del rastro de sangre que se adhería a su barbilla. Es como si me hubiera bebido una botella de jabón mezclado con hollín, tu sangre es realmente repugnante. Terminó de limpiarse la boca, mirando directamente al rubio ceniza. Los ojos verdes miraron fijamente a los temblorosos rojos, la pelea claramente resuelta. Bakugou trató de hacer una mueca mala, cualquier cosa que aplastara este extraño sentimiento que brotaba en su pecho. Casi logró gruñir, pero su visión comenzó a dar vueltas. Intentó apretar los dientes, cualquier cosa que le permitiera continuar su lucha. No puedo perder contra él. Soy mejor que él, ese vampiro de mierda es solo una piedra en mi camino. Nada más, no puedo perder. Izuku se burló, preguntándose qué pasaría. La arena había sido bastante dañada, la explosión de sus ataques combinados fue casi más de lo que debería ser aceptable para este evento. Sin embargo, su lucha tenía que haber sucedido. De lo contrario, sus sentimientos negativos mutuos podrían haberse anidado e infestado hasta un punto sin retorno. No era como si Izuku simplemente se hiciera amigo del rubio ceniza, pero el vampiro esperaba que con esta victoria, el bombardero al menos mantuviera su actitud irritante al mínimo. Es todo lo que puedo esperar cuando trato contigo. El rubio lo intentó con todas sus fuerzas, pero al final perdió el conocimiento, una combinación del daño acumulado y la pérdida de sangre derribando a Bakugou. Por primera vez durante el festival escolar, un partido terminó sin reacción por parte de la multitud. Sin aplausos estruendosos, sin gritos emocionados, ni siquiera comentarios agregados de Present Mic. La vista de los dos estudiantes listos para destrozarse, la demostración de su fuerza y habilidades. No había nada que decir, sus intenciones bien dichas a través de sus puños.
derrotado y desmayado de rodillas. Fue así como Izuku dejó a Katsuki en la arena rota. El vampiro se dirigió cansadamente a la enfermería mientras estaba bajo los ojos silenciosos de la multitud. XXX. XXX. Mocoso terco. La voz anciana de Recovery Girl resonó dentro de la sala de enfermería, la enfermera agitando su bastón hacia el adolescente en el catre, su ira por su imprudencia claramente en su rostro. ¡Ah! El vampiro exclamó sorprendido, protegiéndose la cabeza del bastón que previó golpearle la cabeza. Cuando el dolor no llegó, bajó los brazos para mirar a la heroína. Era obvio que estaba enojada, pero no era como si él tuviera muchas opciones cuando se enfrentaba al adolescente explosivo. Una pelea de desgaste nunca iría a favor de Izuku por las mismas razones por las que el rubio ceniza había derrotado a Yaoyorozu. Cuanto más tiempo tuviera Katsuki, más sudaría y aumentaría su potencia de fuego. La única forma de que Izuku ganara era lo que había hecho. El hecho de que puedas curarte más rápido que los demás no significa que debas confiar tanto en él. La enfermera se quejó, examinando el brazo de Izuku. Desde la perspectiva de un extraño, la extremidad se veía completamente bien. La heroína mayor, sin embargo, podía ver claramente el daño acumulado que había sufrido la extremidad. Habiendo soportado una explosión tan poderosa, el brazo derecho de Izuku tenía muchas fracturas finas a lo largo del hueso. La enfermera solo pudo identificarlas debido al ligero temblor de la extremidad. La piel se había curado lo suficientemente bien, al igual que la mayoría de los músculos debajo de ella, pero estaba claro como el agua para ella que había estado abusando de sus límites imprudentemente. Este tipo de daño normalmente dejaría un brazo normal inútil, ¿sabes? Explicó, llevándole al vampiro otra bolsa de sangre. Si continúas de esta manera, terminaré quedándome sin bolsas de sangre pronto. Nunca esperé decir esto en una escuela. Recovery Girl se quejó para sí misma, desapareciendo de su vista por unos momentos. Eso dejó a Izuku algo de tiempo para reflexionar sobre su pelea, así como el factor peculiar de que estaba terminando el proceso de ruptura. Todavía podía sentir el sabor a ceniza en la boca, casi como si hubiera lamido el hollín de la madera quemada. La sangre de Katsuki tenía un sabor repugnante, pero también ofrecía una habilidad inmensamente útil. Explosión. El factor de peculiaridad de era fiel a su homónimo y le otorgó a Izuku la capacidad de hacer explotar su propia sangre. Fue un poco más complicado que eso, las reacciones químicas que ocurrieron bastante complejas, pero un resumen rápido sería que esencialmente estaba convirtiendo su propia sangre en nitroglicerina líquida. Su propia sangre ahora era explosiva. La sensación de tener el poder del matón de su infancia como propio era extraño, considerando que dicho poder había sido un tormento en su vida durante mucho tiempo. El vampiro optó por no experimentar con dicho poder ahora, ya que cualquier actividad que hiciera ahora podría molestar a la diminuta enfermera mayor. Eso era algo que deseaba evitar con todas sus fuerzas. Olfateó el aire, la falta del olor a tela quemada era un cierto indicador de que Bakugou había sido llevado a otra enfermería, muy probablemente lo más lejos posible de Izuku. Podía imaginarse al rubio despertándose de repente e inmediatamente exigiendo una revancha. El vampiro suspiró, sus oídos captaron el sonido de la ropa moviéndose, las sábanas del catre cercano, y lo hicieron levantarse de su propio catre. La cortina que separaba las camas de descanso estaba abierta, Yaoyorozu Momo era la persona del otro lado de la cortina. El vampiro se preguntó por qué todavía estaba en la enfermería, no había estado tan herida durante su pelea que requería que se quedara tanto tiempo aquí. La joven heredera también pareció sorprendida por él, gritando un poco cuando las cortinas se abrieron repentinamente. «Hola, Yaoyorozu-san». Izuku saludó a la chica, levantando la mano y saludándola. Ella se tensó un poco, pero respiró hondo y le devolvió el saludo. Saludos, Midoriya-san». Hubo un poco de tartamudeo, su voz un poco insegura, pero Izuku tomó el acto como una victoria. Era mejor que la actitud semi-hostil que había adquirido después de la visita de Kyoka la última semana antes del festival escolar. Tal vez él tenía algo que la molestaba y no lo sabía. Los ultra ricos tuvieron diferentes crianzas después de bueno, no sorprendería a Izuku si hubiera roto alguna regla súper específica que era natural en su vida social. ¿Cómo están tus heridas?
El vampiro preguntó cortésmente, tratando de medir las reacciones de la heredera mientras cambiaba a Keigo Speech, japonés tradicional de clase alta. Los ojos de Yaoyorozu se abrieron un poco, la chica se mordió el labio inferior en lo que Izuku estaba calculando como frustración. ¿Lo pronuncié mal? Se preguntó, asegurándose de que sus garras estuvieran fuera de la vista. Mis heridas están bien. Momo habló a toda prisa, su rostro apartado de su marco. Pareció desconcertada por su propio tono, e inmediatamente bajó la cabeza y mantuvo la mirada en el suelo. ¿Por qué? La pregunta hizo que Izuku inclinara la cabeza hacia un lado, con el rostro pintado de curiosidad por saber de qué estaba hablando. Momo levantó la cabeza, un ligero brillo húmedo en sus ojos. ¿Por qué estás siendo amable conmigo?, preguntó ella, su voz bastante fuerte. Fui grosero contigo, y te he estado ignorando constantemente. Incluso he estado poniendo todo mi trabajo de presidente de clase sobre tu espalda, pero sigues siendo amable conmigo. ¿Por qué? Ella habló a toda prisa. ¿Entonces ella estaba haciendo eso a propósito? Izuku estaba claramente sorprendido por el estallido de Momo, la chica claramente angustiada por, al menos él lo consideraba así, cosas menores. Dejando a un lado los asuntos del presidente de la clase, estaba consciente de que Yaoyorozu lo estaba evitando. Él había atribuido la actitud a algún desagrado que ella probablemente tenía por su apariencia o algo así. Ella no sería la primera en hacerlo. No entiendo tu pregunta, Yaoyorozu-san. Respondió con honestidad. Simplemente me comporto de acuerdo con la forma en que deseo que me traten. Izuku dijo mientras se rascaba la cara. Sus palabras parecían haber tocado un hilo con la niña de alta cuna mientras su rostro se agriaba por la vergüenza. Izuku se dio cuenta de cómo sonaban sus palabras y trató de corregirse de inmediato. No quise decir nada con lo que dije, Yaoyorozu-san. Sus disculpas fueron dejadas de lado mientras la chica mantenía su rostro hacia abajo. El vampiro quería aclarar el estado de ánimo que había establecido, pero no tenía idea de qué decir para apaciguar a la niña de alta cuna. De repente, la cabeza de Momo se levantó. Había un brillo húmedo sobre sus orbes, las pupilas de Onise claramente no estaban complacidas con la imagen del vampiro. Lo entiendo, Midoriya-san. Has venido aquí para regodearte de tu victoria, especialmente porque logré perder ante Bakugou-san, a quien venciste. ¿Esperabas ganar algo frotando tu victoria en mi cara? También malo, Midoriya-san, pero he visto a través de todos tus planes. No te daré mi sangre y no permitiré que engañes a nuestros compañeros de clase para que te permitan saciar tu terrible sed con su sangre. Momo comenzó a levantar la voz mientras señalaba a Izuku, el vampiro retrocedió del dedo cuando la niña comenzó a acercarse a él. Parece que hay un malentendido aquí, Yaoyorozu-san. No he tratado de engañar a nadie para que me dé nada. El vampiro trató de defenderse, pero la joven heredera parecía tener la mente grabada en piedra. Tus palabras no afectarán mi mente, Midoriya-san. Te sugiero que te alejes lo más posible de las chicas, o de lo contrario no podré contenerme de actuar en su nombre, ya que es obvio que estás deseando sobre ellos. Otra acusación salvaje provino de la niña, esta vez haciendo que Izuku abriera los ojos con clara sorpresa por el absurdo acto del que Momo lo estaba acusando. Debes estar decepcionado de que descubrí tu plan, ¿verdad? Aizawa-sensei y los otros maestros tal vez no lo vean ahora, pero una vez que recopiles suficiente evidencia de tus intenciones lujuriosas hacia nosotros, te encontrarás fuera de Oa más rápido que puedes parpadear. Momo terminó su amenaza al finalmente tocar a Izuku en el pecho, su dedo índice golpeó contra el pectoral del pecho izquierdo del vampiro. Izuku se rascó la nuca, sintiéndose un poco herido por las palabras de la chica alta. Sus oídos captaron el sonido de la enfermera mayor que regresaba a la habitación con pasos fáciles, la puerta corrediza abriéndose con un sonido silencioso. Cuando se dio cuenta de que el vampiro aún estaba en la habitación, la enfermera suspiró de manera preocupada. ¿Qué le dijiste a la joven de ahí atrás? Parecía bastante enojada cuando pasé por su lado. Preguntó la enfermera, llevando algunas herramientas a su estación de trabajo y comenzando a revisar algunas muestras. Izuku trató de formular una explicación comprensible de lo que había sucedido, pero después de los primeros 30 segundos se rindió en la tarea. Yo, no tengo idea para ser honesto.
Ha sido un poco difícil para mí tratar con Yaoyoro-Susan desde que me vio beber sangre de un compañero de clase. Fui a verla, pero salió mal. Dijo el adolescente de cabeza verde, alcanzando la salida. La enfermera negó con la cabeza mientras ponía los ojos en blanco, murmurando por lo bajo sobre amor joven. Las orejas mejoradas del vampiro no perdieron el ritmo de la frase y enviaron un poco de diversión a su mente. Las posibilidades de que la heredera se enamorara de él eran casi inexistentes, ya que la mera vista de su cuerpo parecía desencadenarla. Esperaba que la animosidad que ella sentía por él no se interpusiera en su negocio de presidente / vicepresidente de clase. Cierta molestia también surgió en su mente al recordar que ella admitió haber empujado su trabajo sobre su espalda. Su suposición anterior era que ella había estado demasiado nerviosa para concentrarse en esos asuntos y lo había considerado calificado para resolverlos. Necesitaba dormir menos, por lo que esas horas se habían utilizado para terminar dicho trabajo. Dejó que la molestia acumulada se desvaneciera. Enojarse por algo tan insignificante como esto no valía la pena, y tenía otros asuntos que atender. Asuntos que incluían el misil rosa que volaba desde el corredor. Sus sombras se elevaban para atrapar con cuidado la bola de energía llamada Mei. Suku. Gritó la chica mecánica, luchando en el aire como un cachorro sobreexcitado. No vas a creer la tonelada de ofertas que he recibido para mis bebés. Incluso Power Loader Sensei se sorprendió de que ya se hubieran enviado tantos correos electrónicos a la escuela. Fui a dejar a los bebés que usé para el evento, y luego te vi hacer ese ataque relámpago. Eso fue increíble. ¿Realmente puedes copiar peculiaridades como esa? El vampiro bajó lentamente a la chica al suelo, abriendo los brazos para atrapar el abrazo que venía en su dirección, esta vez con mucha menos energía cinética detrás. Sin embargo, la chica mecánica nunca dejaba de sorprender. Ella envolvió sus piernas completamente alrededor de sus caderas, sus brazos también se envolvieron alrededor de su cuello mientras lo besaba. Izuku estaba un poco sorprendido por la agresividad de Mei, pero pronto le devolvió el gesto, sus brazos tomándola por las caderas. La lujuria comenzó a acumularse nuevamente. El mecánico no ayudaba en la situación mientras lo provocaba presionando su pecho contra él, profundizando su beso y permitiendo que su lengua explorara completamente su boca. Un gemido gutural salió de su boca cuando una de sus manos se posó en su trasero derecho, sus labios finalmente se separaron. Un rastro de saliva los conectó a los dos, un rubor cubriendo sus rostros. El vampiro se quedó sin palabras. Mei le ofreció una sonrisa descarada. Solo necesitas ganar una vez más. Dijo junto a su oído, dándole un claro ángulo de su cuello. Gana rápido, por favor. Hoy es un día seguro. Atsume dijo en voz baja, desenganchando sus piernas de su marco. Su rubor había aumentado. El mensaje fue registrado lentamente por el vampiro. Todavía tenemos que continuar desde donde nos detuvimos antes. Ella tomó su mano derecha y besó la punta de sus dedos, tomando uno en su boca y lamiéndolo. Envió escalofríos por la columna vertebral del vampiro, sus ojos se iluminaron con un brillo carmesí. Éxito glorioso, maestro. Nos deleitamos con nuestro mate ahora mismo. Un poco de sabor no vendría mal, ¿verdad? La bestia interior habló en su cabeza, la jaula de hierro de la fuerza de voluntad estaba peligrosamente cerca de deshacerse por sí sola. Le tomó una cantidad de esfuerzo absolutamente colosal al hemomántico retirar su mano del toque húmedo de la boca de Mei. Un gruñido salió de su boca. Solo necesito ganar, ¿verdad? Pidió confirmación, vapor saliendo de su boca cuando el dúo se tocó la frente. Mei asintió, no dispuesta a romper el contacto cercano que tenían en este momento. Me daré prisa. Izuku afirmó, sus labios tomando los de Mei con avidez, su lengua invadiendo su boca una vez más. Fue necesario el creciente ruido de la audiencia en la arena para que los dos se separaran. Mei le sonrió, el vampiro casi va por otra ronda, su mano izquierda bloqueando su ataque. Te tienes que irte. Te esperaré. Atsume logró decir, incluso cuando su cuerpo se negaba a separarse del de Izuku. Se necesitó otra ovación de la audiencia para que el vampiro obtuviera la fuerza de voluntad para separarse de Mei. La chica aprovechó la oportunidad para poner algo de distancia entre ellos, su patrón de respiración se redujo a un jadeo casi desesperado.
Ella le sonrió y luego se dirigió lentamente a lo que Izuku supuso que eran las gradas de estudiantes de la clase de apoyo. El vampiro respiró hondo unas cuantas veces, tratando de controlar su entusiasmo. El gruñido bajo en su mente le dijo que su inquilino no estaba de acuerdo con su elección de acción. El propio adolescente se preguntó si debería encontrar alguna excusa para llegar tarde. Bad Izuku, debes concentrarte en ganar la pelea en este momento. Se reprendió a sí mismo, regresando a las gradas de su clase. Antes de salir del túnel que lo llevaría a sus compañeros de clase, Izuku recurrió al factor de peculiaridad de naturaleza dual de Shoto para obtener ayuda. Izuku Jr. todavía se estaba fortaleciendo y el vampiro prefirió evitar tener que responder preguntas sobre por qué estaba en el estado en que estaba. Para evitar eso, recurrió al factor de peculiaridad medio frío de la peculiaridad de Shoto, bajando la temperatura de su propia sangre y finalmente se le permitió caminar normalmente en lugar de caminar como un cangrejo, o eso le gustaría decir, pero lamentablemente no era el caso. La bestia interior podría no tener rienda suelta dentro de él, pero podría mover algunos hilos y actuar un poco fuera de sus expectativas. ¿Cómo negar el acceso a un factor de peculiaridad que estaba muy necesitado? Al ver que la pelea que Present Mic estaba narrando estaba llegando a su fin, Izuku optó por usar hemomancia avanzada y eliminó con fuerza su sangre de sus regiones inferiores, encontrando que la bestia en su cabeza estaba realmente disgustada con él. Regresó a su asiento anterior, encontrando a Tokoyami y Kyouka hablando entre ellos, el resto de su clase haciendo lo mismo. La chica punk detuvo su conversación con el adolescente de cabeza negra y miró hacia el vampiro, indicándole que se acercara. Tokoyami también volvió la cabeza hacia él, asintiendo respetuosamente al hemomántico y dirigiéndose a la siguiente silla vacía a su lado, dejando a Izuku un asiento entre los dos. El vampiro aceptó la oferta, sentándose rápidamente y notando que la atmósfera cambiaba con su presencia. Las conversaciones animadas de antes se calmaron cuando se convirtió en el foco de atención de sus compañeros de clase. Algunas miradas también vinieron de su clase hermana, pero esas no duraron mucho. Bueno, al menos podrías habernos dicho que podías hacer una mierda como esa. Una advertencia hubiera estado bien antes de que casi me volaras los tímpanos. Hirou se quejó, uno de sus auriculares pinchando al vampiro en las costillas. Al menos la chica no se dejó intimidar por sus acciones. Era agradable no ser temido. Tokoyami asintió a las palabras de Kyouka. Mi sombrío amigo ha avanzado una vez más en el camino del poder. Juerga en la oscuridad. El adolescente con cabeza de cuervo habló en un tono serio, su peculiaridad se manifestó desde dentro de él y asintió con la cabeza junto con su maestro. Juerga en la oscuridad. Izuku sonrió al dúo, técnicamente un trío, pero bueno. Necesito guardar algunos ases bajo la manga. No puedo sorprender a la gente exactamente si saben qué esperar, ¿verdad? Bromeó sobre un zarcillo de oscuridad que se extendía desde su mano y sostenía el auricular que actualmente apuñalaba sus costillas. La materia oscura envolvía la punta de metal del auricular y permitía que Izuku enviara una pequeña ráfaga de electricidad a través de él. Hizo que Kyouka saltara un poco, la expresión de la chica era una mezcla entre vergüenza e ira. Deja de hacer eso. Se quejó Hirou, arrebatando su gato del zarcillo oscuro de un solo golpe. Honestamente, hizo que Izuku quisiera molestar aún más a la chica rockera, pero levantó los brazos en una fingida rendición. Bien. BZTT. BZTT. Izuku. Juerga en la oscuridad. ¡Ey! Vale la pena. El vampiro susurró para sí mismo, esquivando los hacks que intentaban apuñalarlo. XXX. XXX. Shinzou se preguntó dónde se había equivocado. Fue el hecho de que había confiado demasiado en el poder de su peculiaridad. Se preguntó cómo le habría ido si se hubiera molestado en tener un plan de respaldo u otra habilidad para usar además de sus comentarios burlones. Se imaginó que sería otra victoria fácil, considerando que había logrado derrotar incluso a algunas personas de la clase 1A. Su clase hermana sería un blanco fácil para su lengua afilada. Ya podía imaginarlo, una burla dirigida a la chica de artes marciales que había presenciado antes debería serlo. Hizo todo de acuerdo a su plan.
Se burló de ella al mencionar su falta de habilidad ya que no había ingresado a la clase 1, A de actos heroicos. Se burló de su peculiaridad, llamándolo un truco de salón en el mejor de los casos. Llamó a su clase un grupo de perdedores de segundo nivel que siempre estarían a la sombra de sus mejores compañeros. Incluso fue tan lejos como para llamar a sus victorias anteriores meras casualidades que cualquiera podría haber logrado. Nada parecía haber eliminado a Itsuka Kendo cuando ella vino a golpearlo a la ciudad de la Libra. Fue entonces cuando su falta de habilidades de lucha lo paralizó cuando la chica lo demolió por completo en espacios cerrados. La chica de cabello naranja ni siquiera se molestó en usar su peculiaridad cuando le dio la madre de todas las palizas a Itoshi. Trató de esquivar y contraatacar, pero la chica se quedó cerca de él y lo golpeó, sin decir una palabra. Sus ojos ardían con justa ira ante sus comentarios, pero mantuvo la boca cerrada y los puños preparados. Todos sus ataques aterrizaron, mientras que todos sus movimientos agitados fueron detenidos, abriéndolo a contraataques brutales. En este momento del partido, solo estaba de pie debido a la adrenalina que corría por sus venas, de lo contrario, podría haberse caído hace un tiempo. Not going to say anything back. ¿No vas a responder nada? Los labios hinchados de Shinzo apenas lograron escupir sus palabras. Su postura de pelea era una mala copia de lo que había visto hacer a otros. Itsuka soltó un resoplido, asumiendo una nueva postura para el golpe final. No estaba cansada. Honestamente, sentía que podía pelear incluso con Midoriya Izuku en su estado actual. Las palabras de la adolescente de cabello lavanda fueron duras e hirientes, pero Itsuka descubrió que algunas de ellas estaban más cerca de casa de lo que esperaba. Durante el examen de ingreso, había sido demasiado lenta para acumular una gran cantidad de puntos de villana, y lo que había logrado igualar su puntaje eran los puntos de rescate que adquirió sin saberlo. Ella era algo consciente de su peculiaridad. No la malinterpretes, le encantó, pero una parte de ella a veces deseaba algo un poco más llamativo. A veces, Itsuka incluso deseaba estar menos interesada en las artes marciales y un poco más en cosas femeninas, considerando que casi todos los chicos que encontraba lindos o atractivos se desanimaban por su fuerza y sus músculos. Sin embargo, no se avergonzaba de sí misma. Siempre podía trabajar en las cosas que deseaba mejorar, porque al final del día ella era Itsuka Kendo. Las artes marciales eran su pasión, junto con ser un héroe. Si los chicos no estaban interesados en ella, simplemente no había encontrado el adecuado todavía. Lo importante siempre fue mejorarse a sí misma, y en este momento eso significaba aceptar estos insultos dirigidos hacia ella y sus compañeros, y convertirlos en una motivación para luchar por una mejor versión de sí mismos. Respiró hondo y corrió hacia el otro adolescente magullado, esquivando su golpe de derecha demasiado extendido y poniéndolo todo en su puño. Dicho miembro ahora simplemente tocaba el pecho de Shinzo, el verdadero golpe venía ahora. Itsuka dobló su brazo casi como un resorte, empujando su puño contra el pecho de su adversario con un fuerte smack. One Inch Punch, su técnica más fuerte actual. Mientras Shinzo fue empujado fuera de los límites, Itsuka fijó su postura y le hizo una reverencia adecuada. Ella podría haber ido un poco lejos con la pelea, sus sentimientos un poco erráticos después de todas sus burlas y burlas. Unos cuantos robots médicos se apresuraron a atenderlo, pero no encontraron nada que realmente amenazara su vida. Puede que tenga un pecho magullado, pero nada que una visita a Recovery Girl no solucione de inmediato. El enfoque de Kendo estaba ahora en su próximo adversario. Esperó en la arena, Midnight se apresuró a elegir su intención. ¿Estás segura, cariño? Puedes descansar un poco hasta que llamemos a Midoriya-chan. La proheroína le preguntó a la joven, impresionada de que Itsuka estuviera tan dispuesta a enfrentarse al poderoso vampiro. Itsuka no se conmovió, necesitaba esto. En este momento, necesitaba mantener su vapor rodando, de lo contrario, estaba segura de que podría rendirse. ¡Qué audaz! Me gusta eso. Tendremos el combate final ahora mismo. Midoriya Izuku, preséntate ahora mismo. Para Kendo, era hora de probar su poder. Lazo de sombra. Exclamó Izuku, la materia oscura a sus pies se apresuró rápidamente y envolvió con fuerza a la artista marcial antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar.
Intentó flexionarse y salir de la oscura prisión, pero se encontró cara a cara contra el vampiro. Sus brazos no estaban equipados con sus habituales guanteletes rojos, sino que su sangre se formó como muchos tentáculos que brotaban de sus brazos, todos ellos ayudando en su atadura. Peor aún, sus manos agarraban su rostro, obligándola a mirar fijamente los orbes esmeralda iluminados de color carmesí que le pertenecían. Sus pupilas de color verde azulado fueron lavadas por la luz carmesí que brillaba de él, los zarcillos de sangre terminaron su trabajo para asegurarla en el lugar justo a tiempo para que el vampiro completara su hechizo. Lo siento por esto, pero por favor ve a dormir. Ese sí. XXX. XXX. Izuku no podía esperar a que terminara la ceremonia final, su lujuria crecía más y más mientras sus pensamientos volvían a Mei. No prestó atención a ninguna de las palabras dichas por All Might, quien estaba a cargo de entregar las medallas a los ganadores, o Present Mic. La ceremonia tuvo todo el estilo que se merecía, Wano escatimó nada para asegurarse de que el mundo viera su sangre joven. La audiencia en las gradas estaba un poco más apagada, considerando que los resultados del festival habían estado un poco fuera de las expectativas de todos, pero aún se podía sentir la emoción desapareciendo de las personas sentadas en las gradas. Eso fue confirmado en gran medida por el vampiro mientras estaba en el podio del primer lugar, el héroe de temática estadounidense poniendo la medalla de oro alrededor de su cuello. Midoriya Shonen, hiciste un trabajo espléndido hoy. Nos mostraste tu gran cantidad de habilidades, la adaptabilidad que debe tener un héroe para las diversas situaciones que podría enfrentar. Siéntete orgulloso de esta medalla, porque te la has ganado por completo. Dijo el héroe, palmeando a Izuku en el hombro. El vampiro asintió ante los cumplidos, su mente solo escuchaba a medias las palabras del símbolo de la paz. El héroe rubio luego procedió a la siguiente persona a la derecha del vampiro, Itsuka firmemente de pie en el podio del segundo lugar con una sonrisa irónica en su rostro. No estaba realmente orgullosa de su último combate, considerando que no era un combate en absoluto. Todo su entusiasmo y voluntad habían sido reprimidos y sometidos en el mismo momento en que Midoriya la agarró. Otra prueba de la diferencia de habilidad entre ellos. Mientras ella se lamentaba de sus oponentes con sus golpes, él había sido muy hábil en el uso de sus habilidades, nunca usando más fuerza de la necesaria cuando se enfrentaba a sus adversarios. Cuando la niña bajó la cabeza para aceptar la medalla de plata, se hizo una promesa a sí misma. Iba a mejorar aún más, para ser capaz de alcanzar el nivel que estaba mostrando el vampiro. Almigd luego alcanzó el podio del tercer lugar, el rubio ceniza parado en él apenas reconociendo la existencia del héroe. Había sido derrotado, humillado frente a miles de espectadores y prohéroes por igual, su imagen arruinada mientras yacía derrotado en la arena rota. Bakugou se vio obligado a aceptar que Izuku, el maldito monstruo, había crecido más allá de su fuerza actual. Ya no era solo un guijarro en su camino, el vampiro se había convertido en una montaña entera. Si el camino de Katsuki hasta ahora en la vida había sido un paseo iluminado por el sol, entonces Midoriya Izuku era la repentina tormenta de verano que venía a destrozar todo a su paso. El bombardero sintió el peso de la medalla de bronce que se colocó alrededor de su cuello, la medalla que representaba su derrota al llegar a la cima. Bakugou nunca fue de los que lloraban, era un campeón, la flor innata. Sin embargo, en este momento se sentía en el fondo del pozo, esta medalla de mierda solo lo pesaba como un resto de su fracaso. Bajó la cabeza, sorprendentemente silencioso, y dejó que las palabras del actual héroe número 1 lo lavaran inútilmente. No puedes ganar siempre, y no puedes ganar todo. Si sacas algo de esto, Bakugou Shonen, es que todos tenemos defectos. Necesitamos trabajar duro para mejorar, pero no llevaremos el peso del mundo sobre nuestras espaldas solos. Las palabras resonaron dentro de la cabeza del bombardero, haciéndolo rechinar los dientes para contener las lágrimas que amenazaban con caer. Bakugou era una élite, no lloró. Mientras el rubio ceniciento luchaba internamente con sus emociones furiosas, Almigd se volvió hacia la multitud en las gradas y comenzó otro discurso apasionado. Sinceramente, le entró por un oído y le salió por el otro al Emomante. Nunca por faltarle el respeto al héroe, por supuesto, pero actualmente todo lo que quería era que el festival terminara.
En el momento en que los maestros liberaron al vampiro, olfateó el aire casi como un sabueso, sus ojos brillando con sus poderes sobrenaturales. No prestó atención a las miradas tensas que venían de su clase hermana y mucho menos a los ojos preocupados de sus compañeros. En este momento necesitaba encontrar a Mei, sus pantalones comenzaban a volverse extremadamente incómodos para él. Su nariz recogió el olor a aceite de motor y grasa, su cabeza se giró en la dirección del olor. Empezó a hacer su camino hacia la fuente, su medalla de oro metida en su bolsillo para no interponerse en su camino. El vampiro estaba casi saliendo del estadio cuando una mano agarró su hombro izquierdo, obligándolo a detenerse y girarse para ver quién era. Sus orbes esmeralda encontraron pupilas verde azulado mirándolo fijamente, el cabello anaranjado atado en una cola de caballo lateral revelando la identidad de la persona. Hola Midoriya-san. Itsuka levantó una mano a modo de saludo, su sonrisa un poco forzada mientras se paraba frente al emomante. El vampiro igualó su saludo, apretando un poco la mandíbula mientras reprimía su lujuria. Hola. Dijo, abriendo la boca un poco más de lo necesario en un esfuerzo por mostrar sus colmillos. Pareció tener el efecto que deseaba, el artista marcial contuvo el aliento al ver sus incisivos blancos. Sin embargo, se obligó a quedarse quieta, un poco de silencio incómodo rondando a los dos. Itsuka se retorció un poco en su lugar, preguntándose por qué había perseguido tan apresuradamente al vampiro. ¿Estaba herido su orgullo como artista marcial por su combate menos que halagador contra él? ¿Era la curiosidad asesina que tenía debido a su aura que podía igualar a la de su abuelo? ¿Por qué tenía tantas ganas de hablar con él? No estaba segura de qué era, tal vez era una combinación de todos estos factores. Todo lo que sabía era que necesitaba hablar con él. El vampiro la miró, sus ojos escanearon su figura de pies a cabeza con un brillo en sus ojos que ella no pudo entender. Cuanto más intentaba descifrarlo, más confuso se volvía el rompecabezas. Era un luchador despiadado que podía brutalizar a cualquiera, era una persona tímida que se acostumbraba a su poder abrumador, era un caballero que actuaba como corresponde a un bebedor de sangre aristocrático o era un alma bondadosa. A sus ojos, él parecía una contradicción ambulante, se suponía que algunos aspectos de su carácter nunca habían encajado. Sin embargo, aquí estaba. Sorprendentemente similar a su abuelo, el hombre al que idolatraba y una de sus inspiraciones para entrar en el heroísmo y las artes marciales. Kendo respiró hondo para calmar sus nervios. Yo quería hablar contigo. Dios, ¿por qué estoy tartamudeando? Se reprendió a sí misma en su cabeza, mordiéndose la parte inferior del labio. Podrías haberme dejado presumir un poco antes de que ganaras, ¿no? Itsuka intentó una broma para romper la tensión helada que se había acumulado. Pareció tener algún efecto, el vampiro dejó que sus labios temblaran un poco, dándole a la chica otro vistazo a sus colmillos. Ella recordó su reciente pelea contra Bakugou, el himomántico había hundido sus colmillos en el cuello de su oponente y se había dado un festín con la sangre del bombardero. Trató de imaginar cómo se sentiría tal cosa, la mera idea le enviaba escalofríos por el cuerpo. La boca de Izuku pareció moverse a cámara lenta, sus ojos llamaron su atención como nada más lo había hecho hasta ahora. Ciertamente podría haber hecho eso, reflexionó sobre la idea, casi como si saboreara las mismas palabras que estaba pronunciando. Sin embargo, siento que eso te habría frustrado aún más, ¿verdad? Las palabras hicieron que Itsuka asintiera lentamente en reconocimiento. Hacer que fuera fácil con ella hasta que pudiera mostrar un mínimo de habilidad le dejaría un mal sabor de boca. Quería ser reconocida por sus verdaderas habilidades, no porque su oponente le hubiera dado un tiro libre. Cierto, se las arregló para soltar la palabra con un suspiro, preguntándose cuál era el punto de esta conversación que había perseguido. Entonces Kendo levantó completamente la cabeza y cuadró los hombros, esta vez de frente al vampiro. Si ella quería mejorarse a sí misma, entonces no había nadie mejor que él que la había derrotado, ¿verdad? La capacitación adicional nunca perjudicó a nadie y permitió que los estudiantes usaran sus instalaciones después del horario escolar, siempre que se completara y aprobara la documentación adecuada. ¿Podrías entrenar conmigo? En tu tiempo libre, por supuesto. Ahí lo dije. Gritó la chica en su cabeza, cerrando los ojos mientras esperaba la respuesta del vampiro.
Pasaron unos segundos y la chica se armó de valor para abrir los párpados. El vampiro apareció una vez más en su vista. Él le dedicó una sonrisa, pensó que ella podía notar la forma en que los músculos de su mandíbula se contraían bajo su piel. Estaba enojado por su pedido. Su lenguaje corporal le dio señales contradictorias y esperó una confirmación verbal. Una vez más pasaron unos segundos con el vampiro todavía apretando firmemente su mandíbula cerrada. Su boca comenzó a abrirse lentamente, casi como si estuviera ocultando algo. Estoy seguro de que podemos resolver algo. He ayudado a un amigo antes, hacerlo de nuevo no será difícil. Aunque entreno bastante duro, así que asegúrate de que quieres entrenar conmigo. Izuku respondió, su voz pasando de lo que escuchó antes a un profundo eco, luego volvió a su tono habitual. Era extraño cómo podía sonar tan magnánimo y correcto, y al mismo tiempo tan peligroso para ella. Además, perdóname si sueno en contra de tu pedido, pero actualmente me estoy cultivando un poco y mi hambre me está volviendo un poco irritable. Nada que ver contigo. Explicó el vampiro, su mandíbula apretada tenía mucho más sentido ahora. Kendo soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo, la idea de que no era una molestia para el hemomante le traía mucha más alegría de la que esperaba. Ella se rió un poco ante su mención del hambre. Me aseguraré de traer bocadillos cuando venga a entrenar contigo. Su paso ganó un poco de vitalidad, una sonrisa coloreando sus rasgos. Te veré el lunes entonces. La hora del almuerzo te funciona. Izuku asintió hacia ella, sus oídos notaron que otra persona se acercaba a ellos. Escuchó el murmullo ahogado que acompañaba los pasos apresurados del muy piadoso Shiozaki Ibara. El vampiro alertó a Itsuka del acercamiento de su compañero de clase con un mero movimiento de cejas, el artista marcial un poco sorprendido de que Ibara se acercara a ellos. La chica usuaria de Vine se puso de pie rápidamente, deteniéndose justo detrás de Kendo y agarrando la manga de la chaqueta de gimnasia de la chica musculosa. Itsuka-san, deberías evitar a este hombre pecaminoso. Su naturaleza pecaminosa podría tratar de corromperte. Shiozaki habló, su tono entre un susurro y una conversación normal, asegurándole a Izuku que la había escuchado incluso sin su audición mejorada. Si esto hubiera sido en cualquier otro momento, entonces el vampiro podría haber sido más tolerante con este tipo de mierda pasivo-agresiva, pero el hemomántico ya había tenido suficiente por hoy. Las bolsas de sangre que había consumido hoy se habían utilizado exclusivamente para ayudar en su curación y el uso de sus habilidades. Las muestras frescas de sangre que adquirió se descompusieron lentamente dentro de él y exigieron una gran cantidad de sangre. Se había estado esforzando desde su pelea con Shouto, considerando que sus reservas de sangre se habían agotado curándolo y rompiendo el factor de peculiaridad extremadamente complicado del otro adolescente. Había lidiado con Bakugon y su actitud irritante hasta que derrotó al rubio ceniza. Tuvo que lidiar con Endeavor y la extraña solicitud del héroe de Second Ranker. Y al final de todo tuvo que escuchar las extrañas acusaciones de Momo. Shiozaki realmente lo imaginó como un espectáculo profano. Bueno, entonces, tal vez debería darle una probada de lo que ella quería tener. Izuku dejó que se formara un gruñido en su garganta, sus labios temblando de una manera que mostraba claramente que no estaba complacido con la presencia de la chica. Sus ojos se oscurecieron una vez más, la esclerótica se volvió de un color negro intenso, sus pupilas se convirtieron en hendiduras de color rojo sangre que no deseaban nada más que desgarrar la débil bolsa de carne frente a él. Su cuello se estiró hacia un lado, un sonido de estallido resonó cuando abrió ligeramente la boca para exhalar un aliento humeante, su lengua lamiendo sobre sus colmillos en una muestra de su sed de sangre. Los efectos de su exhibición fueron instantáneos. La niña religiosa retrocedió con un sobresalto, con los ojos muy abiertos por miedo a lo que pudiera hacer a continuación. Sus rodillas temblaron un poco mientras la chica miraba fijamente las pupilas rojas como la sangre del vampiro. Ella retrocedió y se dio la vuelta para evitar su mirada, susurrando que estaba esperando a que su amiga terminara con sus asuntos antes de irse corriendo. Itsuka se sonrojó avergonzada por la actitud de su amiga, preguntándose si Shiozaki no podría bajar el tono de su entusiasmo.
El artista marcial entendió por qué el usuario de Vine podría estar molesto, ser derrotado tan fácilmente traería sentimientos desagradables a cualquiera, pero esperaba que la chica viera la realidad de la situación en lugar de esconderse detrás del escudo de su fe. Izuku había ganado justamente, sus habilidades superaban a las de ellos. Si Kendo iba a estar mal por todas y cada una de las pérdidas que había sufrido, bien podría caer muerta por la presión arterial alta. Volvió su atención al vampiro, encontrando que sus rasgos habían regresado a su estado normal. Itsuka no pudo evitar una leve risa ante su actitud. Asustaste a la pobre hasta que huyó de ti. Espero que tu entrenamiento no incluya eso en nuestras sesiones, no estoy exactamente seguro de cómo pude hacer una cara mala como esa. Bromeó, al ver que una sonrisa provocativa se plantó en los labios de Izuku. La sonrisa del emomante disminuyó un poco, asintiendo al artista marcial. Lo tendré en cuenta. Supongo que conoces la ubicación de la playa de Dagobah. Su pregunta fue respondida con un asentimiento de la niña. Bien. Entonces tendremos nuestras lecciones allí. Te reservaré algo de tiempo. Izuku terminó y le dio a la chica un último asentimiento, girando su cuerpo para salir de la arena. Esperar. Su mandíbula se cerró con fuerza, la bestia interior hizo el gruñido esta vez mientras rugía en su cabeza. La joven no termina sus charlas sin sentido o tomará el lugar de nuestro compañero en lugar. Maestro, cese ya de esta conversación infructuosa y bebemos de los frutos de nuestro trabajo. Nuestra recompensa nos espera y no esperemos más a que persistan estas interrupciones. El vampiro se giró para mirar a Kendo, casi dejando que un ojo se crispara de molestia. La chica se dio cuenta de que él realmente quería irse y con torpeza sacó su mano del bolsillo de su pantalón, con un simple teléfono azul bebé con pantalla táctil en sus manos. ¿Podemos compartir números? Dejó que sus sombras sacaran el teléfono de su bolsillo, llevándose el dispositivo a su mano. El vampiro se apresuró a compartir su información de contacto con la chica, sus ojos apenas reconocieron un correo electrónico reciente en su bandeja de entrada con el asunto de investigación aprobada, enviado por Shield. Terminada la tarea, Izuku dejó que sus ojos vagaran de regreso a Itsuka para ver si ella tenía algo más que preguntar o agregar a su conversación. Al ver a la chica mirar fijamente la pantalla de su teléfono por un momento, el vampiro tosió para llamar su atención. Entonces, ¿te veo el lunes? Preguntó Kendo, la expresión relajada que ella tenía le quedaba bien en sus ojos. Por cierto. Respondió, dejando que la chica se separara y le diera la espalda para irse. El movimiento apenas realizado por la chica, Izuku Blink salió disparado hacia la salida del estadio, evitando también al último de sus compañeros de clase que se había quedado atrás por una razón u otra. Esta vez fue libre de perseguir su recompensa con toda la tenacidad de un tiburón que ha sentido una gota de sangre en el agua. Su presa fue rápida en ser encontrada, ya que en realidad no se había esforzado por ocultar su olor de su nariz. Unos cuantos más parpadeos e Izuku aparecieron detrás de Mei, su ubicación actual era uno de los corredores que salían de las instalaciones del estadio. Se había cambiado de su uniforme a su conjunto tradicional de jeans desgastados y una camiseta sin mangas negra, la chaqueta de la escuela se usó como una chaqueta improvisada ya que parecía demasiado perezosa para ponérsela correctamente. Parecía estar aburrida esperando por él, sus pupilas en forma de cruz se enfocaban en su teléfono. No había nadie además de ellos dos aquí, el pensamiento hierve a fuego lento la sangre de Izuku. Notas. Esta parte tiene contenido subido de tono, ya sabes, sexo del bueno, y es mejor leerlo. Ya aprendí que esto no se sube y lo aprendí de la mala, así que vayan a leerlo porque si tienes imaginación pervertida te digo lo disfrutarás.